Hola, bienvenidos al capítulo 7 de nuestro revisionismo histórico que va desde el incidente de Roswell en 1947, considerado como el inicio de la ufología moderna, hasta nuestra actualidad, ¿sí? Ya estuvimos viendo las presidencias de Truman, de Eisenhower, de Kennedy y de cómo este grupo Majestic 12 empieza a hacerse con el poder en el gobierno norteamericano y ya trata a los presidentes como meros gerentes de una filial bancaria, ¿sí? Capítulo aparte, quiero decir que este capítulo, dicho en redundancia, es muy especial para mí porque en lo personal, cuando yo tenía 10 años, tuve el suceso de que me cambió la vida literalmente. Estaba en la ventana de mi pieza y vi un ovni a 40 metros hacer malabares que nunca volví a ver. Estoy hablando de que eran movimientos que subían y bajaban, aceleración supersónica, todo sin un sonido. Y cuando me inmiscuí en la ufología de chico, empecé a comprar las revistas que hablaban sobre estos sucesos, como la revista Conozca Más, o revista muy interesante. Y recuerdo que en una de esas revistas vino un documental en VHS que era sobre Bob Lazar. Tal fue su influencia en mí que cuando cruzaba primer año de la secundaria en 1997, di un trabajo práctico sobre él y el Área 51, así que imagínense las risas que recibí, pero bueno, gajes del oficio. Bob Lazar nació en Florida, Estados Unidos, es un físico graduado en el MIT, y en 1988 recibe una contratación por parte de una empresa contratista de la CIA, a lo cual él acepta. Los trasladan a un aeropuerto donde se sube un avión de la misteriosa aerolínea denominada Janet Airlines, con las ventanas tapadas. Aquí podemos ver en pantalla uno de esos típicos aviones Boeing 737 de esa misteriosa aerolínea. Búsquenla porque la verdad no hay muchos datos, pero bueno, muy sospechoso. Aterriza en el aeropuerto de Las Vegas y rápidamente lo suben a un colectivo escolar que también tenía las ventanas tapadas. Ya acá Bob Lazar va pensando, esto no es muy común cuando uno entra a una empresa de trabajo, ¿no? Pero bueno, se sube, ve a un militar estadounidense que le dice, siéntese aquí. Empiezan a viajar y Bob le pregunta a este militar sin nombre hacia dónde se dirigían. El militar no le dio ninguna respuesta. Y luego de un viaje de más de 120 kilómetros, llegan a una base militar que era el Área 51. Obviamente que él no sabía la denominación y existencia de esa base creada por Majestic 12 en la década de los 50 para hacer tecnología inversa alienígena. Lazar entra a la base y lo llevan a un cuarto e inmediatamente le muestran una carpeta llena de fotos e información. Todo lo que les estoy contando ahora está en el documental de Jeremy Corbell, denominado Bob Lazar. Como ven en pantalla, se los recomiendo 10 sobre 10. Este documental lo hizo después de varios años sin aparecer públicamente. Lazar, personalmente me emocioné mucho, así que os digo que vayan a verlo. Sigamos. Lazar empieza a ver la carpeta que le dan para que vea, y en su interior había muchas fotos de naves con forma de triángulo, discos con cúpulas y hasta en forma de cigarro. También vio fotos de cuerpos alienígenas. Y ahí nomás le explotó la cabeza, porque él mismo reconoció que era escéptico sobre el fenómeno ovni. Y no creía o no pensaba en absoluto que existía este tipo de tecnología y vida en el espacio. Ahí nomás se le replanteó toda la vida a Bob Lazar con esa carpeta delante de sus ojos. Porque es un hombre de ciencia. Al ver esa tecnología, la verdad que obviamente no me quiero imaginar todo lo que le pasó. Porque miren lo que son las vueltas de la vida. Hasta ese momento, en 1988, él era un físico recibido del MIT, como tantos otros. Pasaba desapercibido. Pero obviamente empezó a ver esto y hoy es uno de los referentes de la ufología global. Esas son increíblemente vueltas de la vida que la verdad no tienen explicación.
Lazar empieza a ir a trabajar a la base todos los días, obsesionado con esto, y empieza a estar en contacto con esta nave. Y cuando le digo que en contacto, lo digo literalmente, porque él mismo desmanteló naves para hacer pruebas de ingeniería inversa. Nosotros entendemos la gravedad, en teoría, desde el descubrimiento de Isaac Newton. Estas naves no solo controlan la gravedad, sino que la utilizan como forma de propulsión, dice Bob Lazar. Para mí, una de las frases que más me enloqueció cuando la escuché teniendo 13 años. Bueno, Lazar cuenta que el trabajo era muy intimidante porque siempre tenía un guardia al lado vigilando cada uno de sus movimientos y si hacía algo que no podía, le gritaban y lo apuntaban con un arma. Pero la adrenalina que estaba viviendo, obviamente un físico que tiene tecnologías de miles de años superior delante de sus ojos y que encima podía interactuar con ella, lo hacían aguantar todo ese maltrato. Vamos a ver un pequeño video sobre una entrevista que le hacen a él y explica todo lo que vio en esa base militar ultra secreta del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué sintió cuando entró allí por primera vez? Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que 2 o 3, quizá 2 días antes de poder verlo. ¿Qué sintió la primera vez que vio el objeto? ¿Qué sentí? Bueno, volviendo atrás en el tiempo, la primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije, esto explica por fin todos esos avistamientos de ovnis. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. En realidad, fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente, esto sucedió después de haber leído todo el material informativo, y entonces en ese momento cambió todo. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir. Aún así, inténtalo. Me parecía... ¿Tienes presentes las fotos de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos. Una forma fugaz, pero nítida, de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo. Pero tenía la típica forma de platillo volante. ¿De un solo tipo o de varios? En total había 9 platillos. Pero yo trabajé en ingeniería inversa solo con un objeto. Estaban en hangares separados y en cualquier caso eran todos visiblemente distintos. ¿Le dijeron alguna vez cómo habían sido recuperados por el Cuerpo de Inteligencia de la Marina? No, en absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis, que habían sido derribados o que habían caído, pero no parecían dañados y por consiguiente tengo serias dudas sobre dichas hipótesis. ¿Nos puede describir el interior? Es muy simple. Existe un solo color dominante, un gris peltre. El exterior es también de este mismo color. No tiene aristas. En el interior, todo el equipamiento tiene una forma redondeada, incluso los asientos y los espacios para los amplificadores. Es como si hubiesen sido fundidos y luego modelados con estas formas curvilíneas, incluso las uniones entre las paredes y el pavimento. El interior es esencial, muy abierto.
El uso del espacio no parece en absoluto funcional. Hay 3 puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores. Y luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso, no sé qué podía haber allí. ¿En su opinión, el vehículo era extraterrestre? Absolutamente sí, extraterrestre, no hay duda. ¿Por qué? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados, absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último, por el carburante, el elemento 115, que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. ¿Le dijeron cómo funcionaba el sistema de propulsión? Formaba parte de mi trabajo de ingeniería inversa, es decir, debíamos averiguar el funcionamiento del sistema de propulsión. Habían realizado ya algunos progresos, pero no sé exactamente desde cuándo se encontraba allí la nave, si llevaban 1 o 10 años analizándola. En cualquier caso, con pocos progresos. El sistema es impresionante. Está compuesto por 2 partes, los amplificadores de gravedad y el reactor que proporciona energía. El reactor funciona por aniquilación completa, alimentado por antimateria. La aniquilación completa es prácticamente la más eficaz de las 3 reacciones nucleares que existen, esto es, fusión, fisión y aniquilación. Utiliza un elemento muy pesado, el elemento 115. Bueno, ahí vimos una de sus tantas entrevistas que dio en los medios de comunicación. A ver, muy interesante cuando compara las naves que se encontraban en la base militar con las de Billy Meyer, en el cual hablamos en el capítulo anterior, el número 6. ¿Ven cómo todo se va conectando? Él hablaba de que hay muchas naves en forma de disco y con cúpula como las que filmaba el granjero suizo. ¿Y se acuerdan cuando dijimos que Billy Meyer en 1974 le dijo al mundo entero de que el planeta tenía un agujero en su capa de ozono y recién en 1988 la ciencia oficial lo reconoció? Al azar le va a pasar lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque como vieron en la entrevista realizada en 1990, él habla del elemento 115. ¿Qué es esto? Bueno, se lo denomina como moscovio, que es un elemento sintético extremadamente radioactivo. Sus isótopos conocidos son muy inestables, con vidas promedios que van desde unas pocas decenas hasta unos cientos de solo milisegundos. Debido a su inestabilidad, solo se han producido y estudiado unos pocos átomos, por lo que muchas de sus propiedades químicas y físicas aún son desconocidas. Lo que dice Bob Lazar es que la idea de un isótopo estable del elemento 115 puede generar ondas de gravedad para la propulsión de naves espaciales. Demencial toda esta información. O sea que si se estabiliza este isótopo, se pueden usar para la propulsión de naves a velocidades supersónicas. O sea, increíble cómo estas razas alienígenas poseen esta capacidad tecnológica. Impresionante. Bueno, Lazar habla de este elemento en 1990. ¿Y cuándo fue descubierto por la ciencia oficial? Así es, en agosto de 2013. Siempre llegando temprano estos muchachos. Ojo, y no digo que estoy en contra de la ciencia oficial, sino que muchas veces desprestigiaron a la ufología y en vez de atacarla, tendrían que unirse y no confrontar, aunque sea investigar y luego sacar una conclusión. Pero generalmente prejuzgan todo lo que se habla en ufología. Bueno, acá quiero mostrarles una prueba que presentó Bob Lazar de que trabajó en el Área 51. La tarjeta con la que se desplazaba por toda la base. Y miren las siglas que tiene dicha tarjeta. MAJ. ¿Les suena? Así es. Son las siglas de Majestic 12. Lazar nunca nombra a Majestic. Como todo hombre de ciencia, siempre explica todo lo que vivió con esa tecnología. Es entendible. Pero para mí no es ninguna coincidencia esas 3 letras en esas tarjetas.
Queda claro cómo esta base pertenece a este grupo que se hizo con el poder en los Estados Unidos. Para que vean la importancia de esta base, de allí salieron los aviones Lockheed U-2 Dragon Lady. Ya se imaginan qué empresa privada lo hizo, Lockheed Martin. Fueron muy utilizados para invadir el espacio aéreo de la Unión Soviética, que llegaba a una altitud de 24.000 metros de altura. Imposible para los MiGs soviéticos de la época. Esto lo hicieron en la década del 50, cuando fue creada esta base militar ultra secreta. Luego crearon el Lockheed SR-71 con una velocidad que llegaba hasta los, escuchen bien, 3.540 kilómetros por hora, o sea, Mach 3, 3 veces la velocidad del sonido. También creado en la década de los 50. Más tarde, el F-117 Nighthawk. Este fue creado en la década de los 70, en mi opinión personal, mi avión favorito, dato color, como decimos en periodismo. Y finalmente, el super mega bombardero furtivo B-2 Spirit, también creado en la década de 1970. Como podemos ver, el desarrollo de la Fuerza Aérea estadounidense se adelanta décadas a las demás fuerzas aéreas del planeta. No por nada, Ben Rich, subdirector de Lockheed Martin, dijo en 1975 que estaban adelantados 50 años a todas las fuerzas aéreas del planeta. Y vaya que tenía razón, pero con trampa, porque poseían tecnología que jamás nadie había visto. Bueno, ¿y cómo descubren a Bob Lazar? Desbordado por toda esta cuestión, se la cuenta a un grupo de amigos muy cercano a él y les dice ir a las afueras de la base para filmar las naves que despegaban allí a la noche. Y así lo hicieron un miércoles. De hecho, la filmación que hizo uno de sus amigos la mostró el mismo Bob Lazar. Y cuando fueron por segunda vez al siguiente miércoles, los atraparon. Y así Lazar es despedido de la base aérea Área 51. Sabiendo de la gravedad de la situación, da una entrevista con la cara tapada en una camioneta a un medio local. Pero días después recibe un atentado cuando escucha que le tiran un tiro mientras manejaba y así decidió hacerse público para proteger su vida y empieza a dar entrevistas, obviamente ya sin la cara tapada. Así, Lazar se convierte en un referente de la ufología mundial al mostrar a todo el planeta que Estados Unidos tenía una base militar ultra secreta de la cual hacía tecnología inversa alienígena. En mi opinión, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Arriesgó su vida y la de su familia para mostrarnos todo lo que les acabo de decir. Por eso es un gran honor mostrar su historia. Y así llegamos al final del capítulo 7 de la década de los 80. El que viene vamos a ir a la década de los 90, donde no fue menor la actividad ovni en nuestro planeta. Así que les mando un gran saludo y no olviden, hagan el bien y busquen siempre la verdad.